Hoy nuestros hijos tienen celulares, videojuegos, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, muchas plataformas de streaming, entretenimiento infinito. Pero nunca habíamos visto antes tantos niños como hoy, tan ansiosos, tan vacíos, tan desesperados, tan irritantes, pero sobre todo tan emocionalmente perdidos. El problema ya no es la falta de disciplina. El problema es que estamos criando hijos incapaces de tener un contacto consigo mismos. Y quiero comenzar citando al psicólogo Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio, donde afirma que el exceso de positividad y estímulo termina agotando al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy vivimos sumamente hiperestimulados, pero emocionalmente agotados. Y eso también le está pasando a nuestros hijos. Soy Leo García y esto es La Escuela Empieza en Casa. Te doy la bienvenida a este tercer episodio en donde hablaremos de que estamos criando hijos muy entretenidos, pero emocionalmente solos. Bienvenidos. Comenzaremos hablando de algo muy elemental, como lo es el aburrimiento, ya que este es un espacio de construcción mental muy importante que debemos de tener todos los seres humanos desde que estamos muy pequeños. Hay algo muy fuerte que tenemos que observar. Estamos dejando de entender como sociedad que el aburrimiento no es un enemigo de nuestros hijos. Al contrario, es parte de su desarrollo. Antes, cuando nosotros nos aburríamos, teníamos que recurrir a inventar historias, a jugar solos, a imaginar escenarios, a imaginar mundos, imaginar juegos. Dibujábamos, explorábamos, preguntábamos, observábamos. En fin, nuestra mente tenía que crear algo para entretenerse, porque no había un estímulo constante haciéndolo por nosotros. Y esto ocasionaba que nosotros, partiendo del aburrimiento, creáramos algo para poder entretenernos. Hoy no, y eso es algo muy triste. Hoy, cuando un niño siente el más mínimo vacío, automáticamente prende una pantalla, se mete al TikTok, al Facebook, al Instagram, al YouTube, cambia de videos en segundos o escoger otro video del catálogo que nos ofrece. Busca ruido, se pone sus audífonos, busca un estímulo, busca distracción, etc. Y el problema no es solamente la pantalla en la que va a encontrar todo eso, no. El problema es que estamos eliminando de la vida de nuestros hijos el espacio mental en donde se construía precisamente la imaginación y la capacidad de crear, la capacidad de inventar. Esa capacidad creativa, pero sobre todo la capacidad de estar consigo mismos. Y aquí vamos a hablar de lo que dice el psicoanalista Donald Winnicott. Él hablaba de algo profundamente muy cierto. La capacidad de estar solo no hablaba del abandono, sino que hablaba de la capacidad que tiene una persona de tolerar el silencio, de convivir consigo mismo, de no necesitar estar en estimulación constante para sentirse bien. Y esto él lo afirma cuando dice, la capacidad de estar solo es uno de los signos más importantes de madurez emocional que alcanza todo ser humano. Y aquí viene algo muy duro. Muchos adultos tampoco tenemos precisamente esa capacidad de estar solos. No toleramos la solitariedad y mucho menos la soledad. Nosotros mismos no soportamos el silencio, necesitamos ruido, notificaciones, música, video, redes sociales, una distracción constante. Y entonces, sin darnos cuenta, estamos creando hijos iguales a nosotros. Estamos criando entonces niños muy entretenidos, pero no necesariamente emocionalmente fuertes. Y esto es lo que nos debería de preocupar. Porque un niño que nunca tiene silencio, nunca va a aprender a escucharse, a pensar profundamente, a tolerar sus emociones, a encontrarse con ellas mismas, a experimentarlas,
a procesar sus frustraciones, porque para esto necesitamos detenernos, pensar, reflexionar y sobre todo hacer un análisis bien de nuestras acciones y de la misma frustración y cómo podemos superarla. Y sobre todo, desarrollar un mundo interno que es muy importante para la personalidad de todo individuo. Estamos entonces eliminando el silencio desde donde se va a formar la mente de todo ser humano, ese intelecto, esa capacidad de razonar. Jonathan Haidt nos va a reforzar precisamente esto que acabamos de decir. Él es un psicólogo y especialista del desarrollo infantil, y él en su libro La generación ansiosa afirma algo muy fuerte. La infancia basada en el juego fue reemplazada por una infancia basada en el teléfono. Antes, por ejemplo, nosotros o las generaciones que estaban alejadas de las pantallas, de las tabletas, de los teléfonos, convivíamos físicamente, jugábamos, corríamos, nos aburríamos, resolvíamos conflictos, teníamos la capacidad de dialogarlo, aprendíamos habilidades sociales reales, porque las habilidades sociales que están aprendiendo nuestros hijos al tener contacto solamente con una pantalla son habilidades realmente superficiales. Hoy muchos niños viven encerrados detrás de las puertas de sus cuartos, viven hiperestimulados, saltando de video en video, pero sobre todo recibiendo dopamina inmediata todo el tiempo. Y entonces pasa algo muy peligroso. El cerebro se acostumbra a no sostener nada. No sostiene el silencio, no sostiene la espera, no sostiene las emociones, la lectura, la reflexión y mucho menos el esfuerzo mental profundo. Una mente acostumbrada al estímulo constante empieza a sentir el silencio como una fuente de sufrimiento. Y aquí quiero que todos los papás me entiendan algo muy bien. Dejar que nuestro niño se aburra no lo va a destruir. De hecho, muchas veces lo va a ayudar a construirse. Porque cuando un niño dice me aburro, tal vez no necesita darle un teléfono, una pantalla, una computadora, una tableta. No, al contrario. Tal vez lo que necesitas es dejar que su mente haga algo que hoy en día ya casi no hacemos: crear. Sería muy diferente que tu hijo te dijera que está aburrido y le dieras un puño de hojas blancas con colores para que tu hijo se pusiera a jugar. O que le dijeras, invita a tu amigo y sal un ratito a jugar. Cualquier propuesta que tú pudieras hacerle para que, partiendo de su aburrimiento, él se ponga a crear, sería muchísimo más positiva para tu hijo. El aburrimiento, por lo tanto, no siempre va a ser un problema. Al contrario, a veces va a ser el inicio de la imaginación, de la creatividad, pero sobre todo de que tu hijo empiece a tener una vida interior. Ahora, necesitamos hablar de lo estimulados que viven actualmente nuestros hijos, pero que al mismo tiempo significa que viven totalmente desconectados. Y para esto hay algo muy duro que debemos de aceptar. Muchos niños, adolescentes y jóvenes están viviendo rodeados de estímulos, pero están viviendo profundamente desconectados de ellos mismos, de sus sentimientos, de sus pensamientos, de su realidad. Y no hablo solamente de la tecnología, hablo de la conexión emocional que debe de ser más significativa para la vida de todo individuo. Y vamos a partir hablando de lo que dice Daniel Siegel y Tina Payne Bryson en su libro El cerebro del niño. Ellos hablan de que la conexión crea una seguridad emocional. ¿Qué quiere decir esto? Un niño necesita sentir que alguien lo escucha, que alguien lo mira, que alguien lo entiende, que alguien lo toma en cuenta, que alguien puede contenerlo emocionalmente, pero sobre todo, que alguien no solamente vive con él. Y es muy diferente decir que estamos con nuestros hijos a vivimos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchos niños hoy
Tienen sus celulares, tienen sus videojuegos, tienen su internet, tienen sus plataformas de streaming, tienen ropa, comida, entretenimiento constante. Sí, tienen todo eso. Pero lo que no tienen es lo más importante, la presencia emocional de sus padres. Hoy hay niños acompañados físicamente, pero profundamente solos emocionalmente. Y eso, desgraciadamente, también deja heridas. Te voy a dar algunos ejemplos. En primer lugar, el hijo que quiere hablar con su papá. Un niño intenta contarle algo al papá. Mira, mamá, hice esto, mira, mamá, me pasó esto, mira, papá, sucedió esto. Y el adulto responde sin levantar la vista al celular. Ajá, qué bonito, ay, qué suave, qué padre, pero nunca volteó a ver a su hijo. Debemos entender, papás, que el niño no solo necesita respuestas, necesita atención emocional, sentirse importante para la persona, necesita sentir realmente ese contacto físico, pero sobre todo emocional. El hecho de que cuando hable, sienta realmente que alguien está con él. Eso es lo más importante. Y sobre esto, Gordon Neufeld, que es un psicólogo clínico y del desarrollo, en su libro Mantenga a sus hijos cerca, nos dice que los niños necesitan un apego emocional muy profundo para desarrollarse sanamente. Y esto lo afirma en su cita: la verdadera crianza ocurre a través de la conexión, no del control. Otro ejemplo para que podamos apreciar mejor esto, la familia moderna. Hoy puedes entrar a muchas casas y automáticamente vas a ver esto. El papá con su celular, la mamá viendo videos o jugando a algún videojuego, el hijo jugando videojuegos, la hija en el TikTok o haciendo alguna historia o subiendo algún video. Todos están juntos, sí, qué padre, pero están emocionalmente separados. Nunca habíamos estado tan conectados digitalmente, y aquí la psicóloga Sherry Turkle, en su libro La defensa en la conversación, nos habla que estamos sacrificando la conversación por la simple conexión. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy sencillo, que estamos reemplazando o cambiando la presencia emocional por una simple integración digital. Como les decía, esta familia sí pasa juntos muchos momentos, pero desgraciadamente cada quien está conectado digitalmente en otro sitio. Por lo tanto, realmente, a pesar de estar tan juntos, están completamente desconectados. Y aquí hay algo muy incómodo que tenemos que confrontar. Viene la parte más difícil. Muchos padres creen que amar es trabajar mucho, darles cosas a sus hijos, cumplir simplemente económicamente, pero no. ¿Por qué? Porque un hijo también necesita miradas, también necesita sentirse escuchado, sentirse validado, sentirse valorado, sentir la presencia real de su papá, de su mamá, pero sobre todo sentir que hay una disponibilidad emocional de parte de ellos. Y quiero que te grabes esta frase: tu hijo no siempre va a recordar lo que le compraste, pero sí va a recordar si se sintió solo y cuándo pasó. Otro ejemplo: los niños o los hijos que todo el tiempo están ansiosos. Muchos hijos hoy no saben manejar lo que sienten. Se desesperan rápido, explotan automáticamente, buscan un estímulo constante, no toleran el silencio y mucho menos estar sin hacer algo. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces no aprendieron a sentirse emocionalmente solos. Y esto es algo vital para el desarrollo de la persona, como ya lo hemos estado viendo. John Bowlby, en su libro El apego y la pérdida, nos dice que la seguridad emocional temprana impacta en toda la vida emocional del niño, del individuo. Esto lo afirma en su frase: el apego seguro da al niño una base desde la cual explore al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un niño emocionalmente acompañado se siente seguro para vivir, para emprender aventuras, para salir adelante. Y sí, hoy tenemos hijos completamente hiperestimulados, pero emocionalmente vacíos, entretenidos todo el tiempo, distraídos todo el tiempo, acompañados digitalmente, pero no emocionalmente vistos. Por lo tanto, aquí el problema no es la falta de tiempo, aquí el problema
es la falta de presencia de parte de los padres. Porque hay padres que viven con sus hijos, pero que hace años no se conectan realmente con ellos. Y entonces, después nos preguntamos como papás, ¿por qué mi hijo no me habla? ¿Por qué se encierra? ¿Por qué no me tiene confianza? ¿Por qué solo quiere estar en su cuarto? ¿Por qué solamente está detrás del celular, de la tablet, de la pantalla? Y tal vez, papás, porque las pantallas terminan reemplazando el espacio emocional que nosotros dejamos vacío y por lo tanto deberíamos de estar ocupando. Ahora vamos a hablar de un problema muy real que tienen nuestras generaciones actuales. El hecho de que necesitan una validación constante. Hay algo muy serio pasando en muchos adolescentes hoy en día. Ellos ya no construyen una identidad propia. Al contrario, ahora lo que ellos quieren construir es una imagen personal. Jean Twenge, que es una destacada psicóloga que es profesora de la Universidad de San Diego en Estados Unidos, en su libro iGen nos da esta cita. Las redes sociales incrementan la comparación constante y la fragilidad emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un adolescente vive comparándose todo el tiempo, nunca va a sentirse que es suficiente. Antes, por ejemplo, un adolescente construía su identidad a través de las experiencias, de la convivencia con otros adolescentes, pero hablamos de una convivencia real, cara a cara, experimentando y cometiendo errores, y esto lo llevaba a tener un descubrimiento personal. Hoy, por desgracia, muchos van a construir su valor a través de los likes que generan sus fotos o sus publicaciones, a través del número de seguidores que tienen en sus redes sociales, con la aprobación que causan sus publicaciones o su imagen, pero sobre todo con la atención digital que están recibiendo. Hoy en día el adolescente ya no se pregunta quién soy, que es una pregunta totalmente importante. Al contrario, hoy en día se preguntan, ¿cómo debo verme para que los demás me acepten? Y aquí te voy a dar un ejemplo. Tus hijos se toman una foto y la suben a sus redes sociales. Automáticamente van a estar revisando cuántos likes tuvo esa foto, si hay gente que reaccionó, si les pusieron algún comentario, si el comentario es positivo o negativo, si la compartieron, quién vio la historia que subió a sus estados, quién comentó sus publicaciones, y su estado emocional va a empezar a depender de esto. Entonces, tus hijos ya no van a vivir para sentirse bien, no. Tus hijos van a vivir para parecer felices, solamente para aparentar algo, para verse o sentirse suficientes, valorados según lo que obtienen a través del mundo digital, pero sobre todo para recibir una validación constante. Eso va a definir el valor propio que van a tener. Y ante esto, el psicólogo Jonathan Haidt, en su libro La generación ansiosa, nos dice que los excesos de redes sociales están relacionados con el aumento de la ansiedad que están viviendo nuestros hijos el día de hoy, la depresión, la inseguridad y el aislamiento emocional en el que están viviendo o al que están sometidos. Esto lo afirma en su cita donde dice, la infancia basada en el juego fue reemplazada por una infancia basada en el teléfono. Ahora podemos incluir también las tabletas, las pantallas, la computadora, la televisión, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos adolescentes han dejado de construir su identidad emocional en la vida real y ahora han empezado a buscarla y, ¿por qué no?, a construirla a través del internet. Y entonces tenemos adolescentes obsesionados con aparentar y verse felices, obsesionados con encajar, obsesionados con recibir aprobación digital. Nunca una generación había mostrado tanto su vida y escondido tanto su dolor. Y esto sí debería de preocuparnos mucho, papás, porque por desgracia, muchos adolescentes se están tocando puertas falsas para superar, para aminorar o para terminar su dolor. Y esto estamos dejando como papás que suceda. Y aquí viene la pregunta incómoda.
¿Qué estamos enseñándoles? ¿Que deben verse perfectos? ¿Que deben de agradar siempre? ¿Que deben de encajar en todo lugar? ¿Que deben ser aprobados constantemente? Carl Rogers, que es un psicólogo estadounidense considerado uno de los precursores de la psicología humanista, en su libro El proceso de convertirse en persona, nos habla de que las personas desarrollan problemas emocionales cuando sienten que solo son aceptados si cumplen ciertas expectativas. Esto lo dice en su cita: la aceptación incondicional favorece el desarrollo saludable del yo. Esto quiere decir que un adolescente necesita sentir: valgo por quien soy, no valgo por cómo me veo. Y aquí te voy a dar un ejemplo. Muchos adolescentes ya no pueden simplemente existir. Necesitan subir eso que están haciendo o eso que están viviendo, enseñarlo, compartirlo y esperar que los demás lo validen. Como si una experiencia no fuera real hasta que otros la aprueben o hasta que otros hablen de ella. Es decir, estamos criando jóvenes que se observan constantemente, pero que casi nunca se conocen realmente. Y ojo, papás, esto no comenzó solamente en las redes sociales. Muchos hijos crecieron sabiendo que tenían que cumplir expectativas, y podríamos analizar si nosotros también crecimos ante esta sentencia. Saca buenas calificaciones, compórtate, haznos quedar bien, no hagas el ridículo. Y ahora esos hijos o hasta nosotros mismos vivimos buscando la aprobación porque nunca aprendimos a sentirnos suficiente por nosotros mismos. Y si nosotros estamos sometiendo a la misma enseñanza a nuestros hijos, ellos tampoco están aprendiendo a sentirse suficientes por lo que son. Y entonces aquí va a pasar algo muy triste. Tus hijos sonríen en sus fotos, hacen videos, suben historias, todo los hace parecer que son felices, aparentan una felicidad constante, pero muchos se sienten profundamente vacíos, profundamente solos. Por lo tanto, estamos criando adolescentes expertos en editar su propia imagen, en subir fotos con filtros, en las que muchas veces ni ellos mismos se terminan por reconocer. Pero a pesar de que son expertos en editar imágenes, son incapaces de sostener su vida propia por ellos mismos. Y tal vez la pregunta ya no es cuánto tiempo pasan nuestros hijos en las redes sociales, sino qué tan solos se sienten cuando apagan el teléfono, cuando abandonan esa red social. Y sinceramente quiero decirles que el problema real no es la tecnología, sino que es lo que la tecnología ha reemplazado. Por lo que no, la tecnología no es el enemigo. El problema no es que existan celulares, no es que existan redes sociales, no es que existan videojuegos o aplicaciones, no. El problema es que muchas cosas dejaron de existir desde que el celular ocupó el primer puesto, ocupó el centro de la vida de toda la sociedad. El problema entonces va a aparecer cuando la tecnología reemplaza la convivencia, el juego, las conversaciones, la presencia, el aburrimiento, la atención, pero sobre todo el vínculo emocional. La pantalla entonces no va a destruir sola, sino que va a destruir cuando sustituye lo humano. Porque seamos muy honestos, si utilizamos de manera positiva la tecnología, también nos puede enseñar, conectar, ayudar, inspirar y también, ¿por qué no?, abrir nuevas oportunidades. Pero ningún algoritmo puede reemplazar la mirada de un padre, la palabra de consejo, la conversación, el afecto que puede transmitir un simple abrazo, la presencia emocional, el cariño. Ante esto, Gabor Mate y Gordon Neufeld, psicólogos estadounidenses los dos, en su libro Mantenga a sus hijos cerca, nos dice que cuando el vínculo familiar se debilita, los hijos automáticamente empiezan a buscar pertenencia, identidad y validación afuera. En su cita, los niños necesitan orientación de los adultos
a quienes están emocionalmente vinculados. Es decir, un hijo escucha verdaderamente a quien emocionalmente siente cercano. Y aquí está el problema. Cuando un hijo deja de sentirse profundamente conectado con sus padres, va a buscar esa conexión afuera, va a buscar identidad, pertenencia y validación afuera de su núcleo familiar. Y entonces es donde el Internet empieza a ocupar ese lugar tan importante. Cuando un hijo deja de sentirse profundamente conectado con sus padres, el Internet empieza a educarlo y es aquí cuando empieza el problema. Y por lo tanto, las redes sociales no educan para formar emocionalmente, sino que van a educar para captar atención. Y aquí te voy a dar un ejemplo. Antes, los hijos hablaban más con los papás o al menos se acercaban más con los adultos. Podemos pensar en un tío, en el abuelo, en la abuela, en algún maestro. Convivían más, jugaban más afuera, y con esto no quiero decir que hay que sacar a los hijos a la calle, no, pero era muy importante esa convivencia fuera de casa que teníamos nosotros como personas. Escuchábamos las conversaciones familiares, convivíamos con personas de diferentes edades y por lo tanto podíamos tener un mejor criterio. Hoy, por desgracia, muchos adolescentes pasan más tiempo emocionalmente conectados con los influencers, con los TikTokers, con los streamers, con el Internet en general, que con su propia familia. Y aquí lo triste es que hoy en día muchos de nuestros hijos se saben de pe a pa la vida de cualquier influencer, pero desconocen profundamente la vida emocional de sus papás. Y aquí viene algo muy fuerte. Muchos papás hoy están físicamente en casa, claro que sí, presencialmente están en su casa, pero emocionalmente están absorbidos por el teléfono o por la televisión. Y entonces, en automático, el hijo va a buscar conexión en otra parte. Otro ejemplo para que podamos visualizarlo. El papá llega muy cansado de trabajar, se sienta y automáticamente saca su celular, prende la tele y lo mismo hace la mamá. Cuando llega el hijo e intenta hablar y le dice a la mamá, al papá, oye papá, mira esto, oye papá, escucha esto, oye papá, hice esto, y recibe simplemente algún monosílabo. Ajá, o palabras como ahorita, espérame, déjame terminar, déjame descansar, estoy ocupado. Y poco a poco el niño aprende algo muy doloroso, que compite contra una pantalla, pero lo más triste es que casi nunca le gana a esa pantalla, a ese televisor. Y aquí no debemos de perder de vista que un hijo conectado emocionalmente no necesita escapar constantemente de su realidad. Y ante esto no hay que perder de vista que nuestros hijos pueden tener internet, plataformas, videojuegos, seguidores y aún así sentirse profundamente solos. Por lo tanto, la tecnología no reemplazó solamente el tiempo, sino que la tecnología ha reemplazado la presencia de las personas que también deberían de importarle a tus hijos. Y aquí viene algo muy importante que pocas personas estamos entendiendo. La propia nueva escuela mexicana sí está hablando de todo esto. En el Plan de Estudios 2022, la nueva escuela mexicana habla de que la educación no debe enfocarse únicamente en contenidos académicos. Debe de priorizar el bienestar emocional, obviamente todo esto del adolescente, de los hijos, de los niños. Obviamente todo esto de los niños, los adolescentes, los jóvenes. El desarrollo humano, la comunidad, la convivencia, los vínculos afectivos, pero sobre todo la salud emocional. Y esto lo afirma en el fragmento donde dice, la propia nueva escuela mexicana reconoce que la educación no debe formar solamente alumnos, debe formar seres humanos. Y esto va a cambiar completamente la conversación, porque durante muchos años medimos la educación solamente con calificaciones, tareas, resultados, obediencia, rendimiento. Pero hoy, incluso el propio modelo educativo reconoce algo muy importante. Un niño emocionalmente roto no aprende igual. Y esto es importantísimo que lo tenemos en cuenta como padre de familia y como maestros. No olvidemos esa triada educativa, hijo o estudiante, padre de familia y maestro.
Y en cuanto al estudiante, esto es lo que debemos de tener en cuenta nosotros, los papás y los maestros. Un adolescente ansioso no puede aprender igual. Un niño que está desconectado emocionalmente no va a poder aprender y mucho menos adquirir conocimientos significativos. El Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria del 2022 nos habla de que el aprendizaje debe de considerar el contexto social en el que vive el individuo, las emociones de los alumnos, los vínculos familiares y externos, la comunidad en la que se está desarrollando, pero sobre todo el bienestar integral del alumno. Y nos habla de esto en su cita donde dice: la educación debe contribuir al bienestar físico, emocional y social de las y los estudiantes. Esto quiere decir que la escuela ya entendió algo que es vital. Educar no es solamente enseñar matemáticas o español o cualquier otra materia. Educar también es formar emocionalmente. Y aquí lo importante es que esa educación emocional debería de empezar en la casa, en la familia. Y viene aquí una parte sumamente incómoda. Muchas veces hablamos del bienestar emocional de nuestros hijos, de la salud mental, del desarrollo integral. De hecho, hoy en día sobre eso gira el diálogo constante en cuanto a la educación estamos hablando. Pero a pesar de que estamos hablando de esto, actualmente seguimos criando hijos solos, hiperestimulados, ansiosos y emocionalmente desconectados. No podemos entonces esperar construir bienestar emocional en una generación que nunca descansa emocionalmente. Porque pensemos en algo, papás. ¿Cómo queremos niños con atención, con calma, con regulación emocional, con estabilidad, con tolerancia, si viven en un entorno de estímulos constantes? Pantallas todo el tiempo, ruido constantemente, información que les está llegando en todo momento, la comparación a través de las redes sociales que están experimentando constantemente, el consumo emocional. Y aquí quiero que quede algo muy claro. No estoy diciendo con todo esto que los papás sean malos. Al contrario, lo que quiero es que como papás observemos y nos demos cuenta de todo esto. Estoy diciendo entonces que como sociedad estamos criando dentro de dinámicas profundamente desgastantes a nuestros hijos. Dinámicas de cansancio, de estrés, de prisa, de ausencia emocional, de sobreestimulación. Muchos papás, por este estrés, por este cansancio, por tantas responsabilidades, llegan a casa y lo más fácil para ellos es dejar que la tableta, que el celular, que la televisión sustituyan su presencia o su trabajo de educación en la vida de sus hijos. Y tal vez el verdadero problema no es que nuestros hijos estén fallando. Tal vez lo real es que nuestros hijos están reaccionando a un entorno emocionalmente insostenible para ellos. Entonces, no estamos viendo una generación débil, estamos viendo una generación emocionalmente cansada. Para terminar, es una realidad que nuestros hijos no necesitan más entretenimiento. Tal vez el problema no es que nuestros hijos estén demasiado castigados. Tal vez el problema es que están demasiado distraídos. Distraídos de sí mismos, de lo que sienten, de lo que piensan, de lo que experimentan, de lo que necesitan, de lo que les duele, pero sobre todo distraídos de quienes son realmente. Y es que nunca habíamos tenido tantos estímulos y al mismo tiempo tanta ansiedad. Nunca habíamos estado tan conectados y al mismo tiempo tan solos. Hoy tenemos a nuestros hijos entretenidos todo el tiempo, estimulados todo el tiempo, distraídos todo el tiempo, pero emocionalmente cada vez más cansados. Y aquí es donde necesitamos entender algo profundamente importante. Tu hijo no necesita solamente tu atención. Tu hijo necesita realmente sentirse conectado contigo, con el entorno en el que vive. Y no hablo de un entorno digital, hablo de su familia, de sus amigos, de su escuela, de la comunidad en donde vive. Y ante esto el psicólogo Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido nos dice:
El vacío existencial es el mal de nuestra época. Fíjense qué frase tan fuerte. Y tal vez eso es precisamente lo que estamos viviendo. Hijos vacíos, adolescentes completamente perdidos, jóvenes que viven todo el tiempo ansiosos, personas hiperconectadas, pero profundamente desconectadas de sí mismas. Porque el problema nunca fue solamente la tecnología. El problema es todo lo humano que dejamos de mirar. Porque entretener a un hijo no es lo mismo que acompañarlo. Y un niño emocionalmente acompañado no necesita estar escapando de sí mismo todo el tiempo. Si este episodio te hizo reflexionar, te invito a suscribirse al canal. Activa por favor también la campanita porque esto te va a avisar cada que hay un nuevo video y así no te vas a perder los siguientes episodios. Dale también me gusta porque me va a ayudar muchísimo a que este mensaje llegue a más padres, a más maestros, a más familias. Y sobre todo, ayúdame a compartirlo a través de tus redes sociales y WhatsApp con tus amigos y conocidos, porque creo profundamente que estas conversaciones son completamente necesarias hoy en día. Y sobre todo, me gustaría leerte en los comentarios. Dime esto, ¿tú crees que estamos criando como papás una generación emocionalmente acompañada o emocionalmente distraída? ¿Y por qué crees que esto está pasando? ¿Y cómo podríamos entonces nosotros mejorar esto o solucionarlo? Estaré muy feliz de leerte. Yo soy Leo García y esto fue La Escuela Empieza en Casa. Hasta la próxima.